Claro que sí, Henry. Démosle unos minutos, por favor, para que Henry pueda acomodar su presentación. Por favor, esperemos unos minutos a que Henry se vuelva a conectar. Un momento, por favor, tenemos un problema técnico. Hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos, Henry. Ya, muy bien. Mientras que soluciono este impasse técnico, Joana, te estoy enviando el material en breve. Vamos comentando un poco sobre el tema. Efectivamente, como ustedes han visto, el tema de hoy está planteado en la medida de que veamos qué parecidos hay, qué diferencias entre el estrés y la ansiedad. Hemos comentado mucho sobre este tipo de situaciones, efectivamente, y coloquialmente nosotros utilizamos mucho la palabra estoy estresado, ha sido una semana estresante. Es algo que generalmente tenemos un ejemplo ahí. Joana, levanta la mano, ¿no? No, no, Entonces, sí, no. Hola, ¿dónde está la pepeta? tenemos y varios de ustedes seguramente han, han dicho, seguramente un fin de semana, han mencionado, sí, esta semana fue estresante. La directora, el director se me pidió una serie de documentos y pues no puedo. Necesito hacer algo para paliar o para salir de esta situación. Bien, hay algunos momentos en los cuales efectivamente tendemos a decir este tipo de frases. Igualmente, cuando estamos enfrentándonos a una situación que implica mucha dificultad, mucho compromiso a nivel emocional, también nosotros evidenciamos una dificultad. Evidenciamos generalmente molestia. A veces vamos indagando un poco más sobre nuestras emociones y decimos, sí, estoy con mucha cólera o no estoy en todas mis capacidades. Y vamos teniendo esa lectura y nos damos cuenta que en algún momento no tenemos un funcionamiento como antes. Y generalmente ese es nuestro punto de comparación. No estoy como antes, o antes no me sucedía esto, ahora sí. Entonces, nos vamos planteando un
un punto sobre el cual estamos haciendo esta comparación. Es así que generalmente el estrés y la ansiedad se manifiestan y no sabemos, no tenemos muy en claro cuáles son estas diferencias. Nos ponemos en contexto y apuntamos un poco sobre lo que está sucediendo ahora actualmente en la pandemia. Esto ha implicado una serie de cambios, una serie de ajustes, sobre todo en la manera en que nosotros llevamos a cabo nuestras labores dentro de la casa en algunas situaciones y en otras pues eh, hacemos pues un régimen mixto, ¿no? O presencial, ¿no? Dependiendo mucho. Entonces, ¿qué ha sucedido en este momento, en esta situación de la pandemia? Pues efectivamente hubo un cambio y este cambio implicó que necesariamente yo necesite tener una adaptación a las nuevas situaciones que se iban generando fruto de la pandemia. Entonces, ¿qué sucedió en esta adaptación? Pensemos en los meses iniciales de la pandemia, ¿no? Abril, mayo, cuando ya se instala nuevamente las labores, las ocupaciones dentro del ministerio, por ejemplo, ¿no? Ya para todos, nos vamos dando cuenta que sí había una dificultad en esta adaptación. Sí evidenciamos una dificultad en este proceso y también vimos que no todos nos adaptábamos de la misma manera, no todos teníamos esta capacidad. Para algunos efectivamente fue simplemente abro la computadora y pues empiezo a hacer este trabajo. Para otros implicó pues un golpe frontal sobre nuestras capacidades, implicó necesariamente, bueno, TIC, ¿no? ¿Qué tanto utilizo yo las tecnologías de la información? ¿Cómo es que yo puedo ejecutar un trabajo desde la casa? Para otros fue, bien, efectivamente no tengo un espacio en casa adecuado, no tengo un espacio pues que me facilite el espacio, ¿no? La tranquilidad, la capacidad para que yo pueda llevar a cabo mis labores. Otra situación fue familia, familia, hijos, papás, abuelos, tíos, sobrinos, no lo sé, depende, que conviven en el mismo espacio e involucran necesariamente gracias Joana, involucran necesariamente todo un desafío a esta adaptación. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que seguíamos en este proceso de adaptación y como les dije hace un momento, esta adaptación no fue la misma. Es así que el estrés y la ansiedad son dos elementos que empiezan a mantener y ganar un espacio dentro de este proceso. Si pudieras colocar la siguiente diapositiva, Joana. Muchas gracias. Entonces, para que comprendamos un poco más sobre este tema, necesitamos pues tener en claro qué es la salud psicológica, la salud mental, que es en resumidas cuentas un estado de bienestar. Es un estado en el que yo soy consciente que me encuentro bien, o sea, tengo esa idea subjetiva, tengo este pensamiento sobre el cual yo digo, ok, estoy bien, me siento bien, tengo la capacidad para la adaptación, para afrontar estos problemas que yo puedo tener en este proceso de pandemia, por ejemplo. Si me dicen, ok, señores, Juan Pérez, usted necesita hacer estas labores, ¿no? Y me lo envía, ¿no? A las 5. Bien, yo ajusto mis tiempos, ajusto las actividades dentro de la casa y pues efectivamente presento mis trabajos, ¿no? Situación ideal. Entonces,
sí, de manera productiva, ¿no? Y fructífera voy llevando a cabo mis actividades. Entonces, estamos teniendo en cuenta también la idea de que efectivamente hay armonía, hay sintonía en todas estas actividades. Me siento bien y no hay mayor dificultad en esto. Esto es, siguiente diapositiva, Joana. Esto es, pues, en resumidas cuentas, un estado de bienestar que nos da cuenta que Un momento, por efectivamente favor. la salud, la salud mental la estamos cultivando de manera adecuada. Creo que mencionan sobre la diapositiva anterior simplemente cada unas imágenes que era pues para a manera de introducción que bueno ya lo vine haciendo. Entonces, tenemos en claro la idea de salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo se siente bien, es capaz de colaborar con su comunidad, estar en sintonía, en equilibrio. No siempre es así. Todos, casi todos, hemos estado bajo situaciones de conflicto en este proceso de adaptación a la pandemia. Es así que tenemos estos dos elementos que están en la diapositiva. Uno es problema psicosocial y otro es un trastorno mental o del comportamiento. Entonces, empecemos con el segundo. El segundo, ustedes lo habrán oído o escuchado en algún momento en el día a día, con algún colega, compañero, o en la televisión, cuando ven, por ejemplo, el señor, el cantante, el político, etcétera, tiene un diagnóstico de depresión moderada, o el cantante X tiene un trastorno, ha sido diagnosticado con un trastorno bipolar, por ejemplo. Esas etiquetas, esos nombres son trastornos mentales o del comportamiento. ¿Y qué implica ello? Que hay una alteración en la actividad, en mis pensamientos, en mi estado de ánimo, en cómo yo me siento y pues en las acciones que tengo, en las acciones que llevo a cabo, en mi día a día, en mis diferentes dimensiones, a nivel de familia, trabajo, a nivel social, etc. Y sí presenta signos, síntomas que se visualizan, que el paciente generalmente menciona. Generalmente al psicólogo o al psiquiatra mencionan, o al neurólogo en su defecto también, pueden mencionar sí, licenciado, doctor, tengo insomnio, no descanso bien, no disfruto de las cosas, me duele la cabeza, entro mucho en cólera, me sudan las manos, me duele la espalda y enumeró diferentes síntomas, signos. Un conjunto de ellos hace un trastorno. Y un problema psicosocial es diferente. Si lo queremos ver en comparación, este problema psicosocial en intensidad está acá, es menos. Sí implica una dificultad generada, en este caso, por el día a día, alguna dificultad dentro de mi contexto, dentro del ambiente en el cual yo llevo a cabo mis actividades, ya sea con el mismo ambiente, ya sea con aquellos individuos con los cuales yo tengo una dinámica, sea familia, sea pareja, sea compañeros del trabajo, mi jefe, mi jefa, no lo sé. Entonces, vamos teniendo una lectura un poco más clara sobre cómo es que nominamos, cómo es que nombramos a los problemas que nos acontecen. Esto nos vale mucho para que identifiquemos qué es estrés y qué es ansiedad. Siguiente diapositiva. Entonces,
Esto sí, brevemente, ¿cómo detectamos un problema de salud mental? Ojo, mucho ojo en ustedes, en la familia, entre sus colegas. Necesitamos tener una especial atención en estos puntos, ¿ya? ¿Cuáles son? Primero, que necesito ver si efectivamente hay un cambio en las características que, entre comillas, yo llamo como usuales. Hablábamos al inicio, ¿no? Cuando decíamos, yo antes hacía esto, salía, caminaba, mm, pues tenía pues diferentes actividades y no las hago ahora. Entonces, ahí hay un cambio. También hay una dificultad, como lo mencioné al inicio, en la adaptación. En esa adaptación, pues me cuesta mucho, ¿no? Tener este tipo de flexibilidad mental. Adicionalmente, tengo también ideas, pensamientos extraños, dificultad en la atención, en la concentración, me impiden llevar a cabo mis actividades, ¿no? Hablaba hace poco con una trabajadora y me decía, me han dejado un trabajo, es algo simple, no puedo, no me concentro, estoy pensando en qué es lo que tengo en mi mente y no avanzo. Entonces, ese es otro indicador, por ejemplo. Si no atiendo, no me concentro. También están los cambios en el ánimo, cambios de humor, en que generalmente pues nosotros lo vemos cuando tenemos estos cambios, a veces entre tristeza, desánimo, entramos en un espacio, en una situación de cólera, nos frustramos fácilmente. En algunas ocasiones también hay alteraciones a nivel de la alimentación y en la voluntad, cansancio, ¿no? Falta de energía, a veces lo llamamos, ¿no? Siguiente, Joana. Entonces, dentro de estos síntomas que hemos mencionado, que generalmente se asocian con la salud mental, hay diferentes que sí se han hecho patentes, se han hecho presentes en el periodo en el cual estamos, ¿no? De la COVID-19. Entonces, es así que hay problemas a nivel afectivo, de ansiedad, de adaptación, trato, violencia, sueño y también a nivel de estrés. Entonces, el siguiente es así que vemos principalmente dentro de todas estos problemas que existen, está el estrés y la ansiedad. Siguiente, Joana. Nos cuestionamos es que el estrés efectivamente es igual que la ansiedad. Necesitamos entender en este punto que son dos elementos que eh, se dan en todos nosotros, ya, es algo natural, es algo pues que generalmente se presenta cuando yo estoy frente a una situación que interpreto como peligrosa. Entonces, todas esas consecuencias que hay frente a una situación de peligro serán estrés o ansiedad, ¿ya? Entonces, el propósito finalmente que nosotros tenemos para afrontar una situación de estrés o de ansiedad es luchar o lidiar contra esta amenaza. Es así que es visto como un mecanismo de defensa. Es gracias al estrés, es gracias a la ansiedad que nosotros nos defendemos frente a una situación concreta. Es así que, como vuelvo a mencionar, esto se da de manera natural, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que a veces hay exceso.
Y es así que pasamos a la siguiente diapositiva y vemos pues que hay diferencias concretas entre ambos puntos, ¿ya? Y así nos ayudará un poco a tener una idea clara de en qué momentos estoy bajo una situación de estrés, en qué momentos estoy bajo una situación de ansiedad. Hablaremos sobre lo que generalmente es el estrés, ¿ya? Generalmente el estrés, como mencionamos antes, es una respuesta frente a una situación que está fuera de nosotros, ¿ya? Y nos ayuda a enfrentar esta situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una discusión con algún familiar, con algún amigo, con algún colega, es el momento de la discusión, nosotros inmediatamente entramos en una situación de estrés. Entonces, la lectura de esto es que en un momento, es frente a una situación y, como dice a continuación, desaparece una vez que se resuelve la situación, no se mantiene. ¿Ya? Entonces, asociemos mucho el estrés a una situación que tiene duración, que tiene inicio y fin, ¿ya? Vamos alimentando así la idea de qué es finalmente lo que es estrés y cómo se mantiene en nosotros. Ahora, no necesariamente el estrés puede ser estrés negativo. El estrés también es un impulso que nos ayuda, por ejemplo, a la elaboración de un trabajo que tenemos pendiente eh, en nuestras labores diarias. Y si se nos somete a estrés y lo orientamos hacia un objetivo, fácilmente esto nos ayuda a qué? A pues llevar a cabo la actividad, el objetivo. Y es así que gracias a esta idea, ¿no? Tengo un objetivo, necesito presentar el día de hoy, por ejemplo, una actividad, ¿no? Que me han solicitado, la dirección, por ejemplo, me ha indicado que yo necesito presentar un documento, me estreso en ese momento, pero tiene una duración. Yo tengo un objetivo, lo planteo y bajo ese estrés me ayuda a finalmente cumplir ese objetivo, esa meta. Entonces, en este caso, sí estaríamos hablando de un estrés que es positivo y nos ayuda. Un estrés negativo más bien es aquel el cual pues nos impide un avance. Nos vamos a la tercera columna y vamos a ansiedad, ¿ya? Cuando hablamos de ansiedad, generalmente la ansiedad no es pues como el ejemplo que pusimos con el estrés cuando estamos discutiendo con alguien, ¿no? Con algún colega, un familiar, un amigo, momento en el cual nosotros nos estresamos, sino que la ansiedad es más algo que está dentro de nuestra mente. Sería en este caso, por ejemplo, llegué a mi casa tranquilo, descanso, me echo en un sillón, en un sofá, y de pronto, bien, lo que sucedió en la mañana, estaba en la oficina, estaba con mi compañera de oficina, discutimos, yo me sentí mal, me sentí muy mal, y en ese momento todo lo que yo experimenté en la mañana, en esa discusión, que sí fue presencial, todo eso comienza nuevamente, pero todo eso es una memoria, todo eso está en mi mente, eso ya pasó, pasó temprano. Entonces, en caso de la ansiedad, generalmente es algo que está en mi mente, algo que yo lo estoy vivenciando nuevamente. ¿Está bien? Entonces, generalmente la ansiedad, mientras que el estrés desaparece una vez que la situación acaba, lo que sucede en la ansiedad es que yo la mantengo.
Eso es clave, eso es necesario que ustedes lo tengan muy, muy en claro. El estrés es situacional, el estrés es en un momento. El estrés fue en la mañana cuando yo discutí con mi colega en la oficina, tuvo un inicio, tuvo un final y concluyó. Después yo me fui, continué con mis actividades y quedó ahí. En cambio, la ansiedad yo la mantengo después, me la llevo a casa, pienso, tengo una serie de reacciones fisiológicas, mientras más pienso en ello, más aparecen algunos sentimientos tal vez, ¿no? De miedo, ¿no? De cólera, lo que sucedió en la mañana. Entonces, es así que voy alimentando esa ansiedad. Ahora, en algunas ocasiones, el estrés y la ansiedad, y nos vamos a la columna del medio, efectivamente, sí, ambas tienden a afectar nuestra situación física. ¿Cómo? El estrés generalmente, por ejemplo, en algunos, sí va a generar problemas, por ejemplo, a nivel estomacal, a nivel de piel, problemas de piel, tal vez, o fatiga, cansancio, dolores musculares. Y también podemos tener ese tipo de respuestas físicas cuando estamos en un proceso de ansiedad. Tenemos un listado ahí, ¿no? Preocupación excesiva podemos tener en una situación de estrés y de ansiedad, tensión, inquietud, dolores de cabeza, etc. Entonces, sí, en ambos pueden haber manifestaciones físicas las cuales hacen que yo pueda confundir una y la otra. Una de las claves es que entienda que uno es situacional, que uno tiene un inicio y fin breve y el otro dura un poco más de tiempo y se mantiene en el tiempo. Uno es frente a una situación concreta que yo vivo, la otra, la ansiedad, es algo que más está generalmente en mi mente. Siguiente, Joana. Entonces, hasta acá ya tenemos un poco más en claro cuáles son estas dos ideas que estamos teniendo frente al estrés y la ansiedad. Sabemos que ambas tienden a confundirse por los síntomas, ¿ya? Joana, la siguiente diapositiva. Gracias. Estos son algunos síntomas comunes que se asocian, ¿ya? A uno y a otro. Ojo, son síntomas comunes, no son únicos. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre algún estado de estrés o de ansiedad en el que se han hallado, los que están consignados en esta diapositiva son los que generalmente se presentan. Y vemos, por ejemplo, que hay algunas similitudes. Hay algunos síntomas que sí se presentan más en un caso y más en el otro. Depende también mucho de la situación. Una cosa distinta es que la situación de estrés haya sido una discusión dentro de la oficina y otra cosa muy distinta es que la situación de estrés haya sido cuando mi vida ha estado en peligro frente a una situación, por ejemplo, cruzo una pista y casi me atropellan, entonces probablemente frente a ese momento yo tenga una serie de síntomas diferenciados, como mi corazón se acelera, mi respiración automáticamente también se acelera, tendré un poco más de tensión, manos, cuello. Sí, si yo quiero escapar de esa situación, probablemente mi corazón a que se bombee más sangre, que lleve esta sangre a mis extremidades, que se coloquen en una posición de tensión, que me ayuden a salir de esa situación que me está haciendo peligrosa. Entonces,
hay una consecuencia. Y volvemos nuevamente, el estrés es frente a una situación concreta. Siguiendo este ejemplo del probable posible accidente de tránsito, ¿qué sucederá? Cuando yo me voy a la casa, pasó, ya pasó todo esto, voy a la casa, me acuesto en la cama en la noche y de pronto aparece nuevamente esta imagen, yo cruzando la avenida y aparece nuevamente, ¿no? Las imágenes y me siento mal, me siento con miedo y en ese momento mi corazón nuevamente se acelera. Y si mi corazón se acelera nuevamente, mi respiración se acelera. Y en ese momento yo digo, no estoy bien, algo me está pasando. Mis músculos se ponen tensos nuevamente, como en la mañana cuando trataba de escapar de esa situación. Solo que ahora estoy en la cama. No estoy bajo esa situación. Ya no es presente. Entonces seguimos teniendo un poco más de luces. Siguiente diapositiva, Joana. Seguimos teniendo un poco más de luces sobre esta diferencia entre ambas. Brevemente, este cuadro nos ayuda un poco más a visualizar generalmente qué síntomas se asocian más al estrés que tenemos a la izquierda en color melón, ¿sí? Y a la derecha en color limón, verde limón, tenemos un poco más de algunos síntomas que se presentan más en la ansiedad y en medio elementos en común que generalmente se presentan para ambos casos. ¿Sí? Pasamos esta diapositiva ya para que ya tenemos una idea un poco más clara de eh, estas dos situaciones. ¿Sí? Siguiente diapositiva, Joana. Joana, siguiente diapositiva. Ya, gracias. Entonces, vamos concluyendo ya la idea entre ambos elementos. Uno, como el estrés es algo situacional, no nos olvidemos de esta palabra que la estoy mencionando muchas veces, es una situación. Y como tal, esta situación es breve, tiene una duración, ¿no? Limitada. Pensando en esta situación en concreto en la cual yo estoy expuesto a un posible accidente de tráfico, efectivamente tiene un inicio en el cual yo tengo una elevación a nivel emocional de miedo. Este miedo se mantiene mientras que estoy en la situación y disminuye cuando ya pasó el auto, ya estoy a un costado, ya salvé mi vida y estoy más tranquilo. Y digo, bien, ya pasó esto, ya pasó, estoy bien y no tengo ningún accidente. Entonces, es breve, es frente a una amenaza, efectivamente. En cambio, la ansiedad, imagínense que yo presente esta situación, viva esta amenaza que me sucedió en la mañana y lo viva hoy día jueves en la noche, viernes, sábado, domingo, todas las noches pensando, ¿no? En el momento del sueño, en el momento en que debería estar descansando, tal vez, pienso una y otra vez en esta situación. Y cambiamos el ejemplo tranquilamente. Pensemos ahora en nosotros, pensemos en lo que tal vez suceda en algunos familiares o les haya sucedido. Cómo es que en algún momento nosotros estamos pensando constantemente en una dificultad que tuvimos en el trabajo
o cuando pensamos en no puedo llevar a cabo esta tarea frente a alguna situación en concreto y pienso una y otra vez en ello y lo que era breve, como era la situación de estrés, ahora la hacemos duradera, se mantiene en el tiempo. ¿Ya? Entonces, acá ya tenemos la diferencia clara entre ambos elementos, entre estrés y ansiedad. Básicamente es duración, duración y qué tanto yo tengo el estímulo frente a mí. Siguiente, Joana. Esto no, tratemos de tener muy presente esta diferencia entre el estrés y la ansiedad, ¿ya? ¿Qué consecuencias hay frente a este tipo de situaciones? Hago una pausa. Joana nos coloca que no se olviden colocar su asistencia en los comentarios. Encontrarán un enlace en el cual acceden y colocan la asistencia del día de hoy y alguna sugerencia que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, ¿qué consecuencias hay finalmente del estrés y de la ansiedad? Definitivamente esta situación abruma y sobrepasa a la gente que la va experimentando. Es también un elemento, es un punto inicial que podría generar un estrés crónico en algunas situaciones y podría también generar una ansiedad ya como un diagnóstico. ¿Ya? Hasta ahora nosotros hemos hablado de solamente algunos síntomas asociados al estrés, asociados a la ansiedad. Yo no puedo decir el compañero con el que trabajo es ansioso. Si yo digo eso, estoy colocándole una etiqueta, ¿no? Que dice ansioso, tiene un trastorno de ansiedad, tiene un problema, está mal. No hagamos eso. Procuremos no colocar etiquetas a la gente. Todos nosotros durante esta pandemia hemos afrontado situaciones duras, complicadas, que sí nos han expuesto al estrés y la ansiedad. De una u otra manera hemos estado expuestos en mayor o menor nivel a esta situación. Entonces, cuando detectemos que hay alguien en la oficina, cuando detectamos que hay alguien en la familia, aprendamos a comprender y aceptar esta situación como algo, como una consecuencia que era previsible frente a la situación de pandemia en la cual estamos actualmente todavía. Consideremos también que el estrés y la ansiedad potencialmente puede interferir en las actividades que estamos llevando a cabo. Es por eso que, siguiente diapositiva, Joana, gracias. Es por eso que en la consulta que hace individualmente tratamos de identificar en qué situaciones concretas está afectando uno u otro elemento para que veamos en qué medida nos puede eh, superar o en qué medida tendrá un coste a nivel emocional que sí afecte, en qué medida lo controlamos también o disminuimos algunos síntomas. Sepamos también que en general las dificultades a nivel de salud mental afectan. Cuando al inicio hablábamos de la definición de lo que es salud mental como este estado de bienestar en el cual estamos en armonía, sintonía, ¿no? Con las actividades que tenemos, ahora vamos a este punto, actividades que tenemos. Y estas actividades efectivamente son cómo nos vinculamos con la gente, nuestra situación económica, familia, cómo gestionamos las emociones, etcétera. Entonces, en cada uno de estos ámbitos, nuestra salud mental
juega un papel de protagonista. Depende mucho cómo yo interprete una situación para que tenga una comunicación con mi familia. Depende mucho cómo yo tenga mi salud mental o cómo cuide mi salud mental para que interactúe de una u otra manera con la gente. Siguiente diapositiva, Diana. Entonces, ¿cómo sobrellevamos el estrés y la ansiedad? ¿Qué finalmente qué mecanismos usamos para que podamos tener una tranquilidad y una lectura más precisa de este tipo de dificultades? Siguiente. Uno es que, pues, necesariamente tengamos que comprender qué es, a qué se parece lo que estamos presentando. Esto lo estamos haciendo ahora y lo estamos conociendo un poco más en detalle. Es saber esta diferencia entre estrés y ansiedad. Ya sabemos que una es situacional, entonces, ojo, mucho cuidado cuando digamos yo siempre tengo problemas o yo siempre ando estresado o esto siempre me estresa. Tengamos mucho cuidado con las palabras, ya que generalmente como nosotros utilizamos las palabras para hacer nuestras actividades, eh, esto tendrá consecuencias, ¿ya? Siguiente diapositiva, Joana. Entonces ya tenemos como punto inicial el conocimiento de qué es, cuál es la diferencia entre ambas y cómo esto nos ayuda a comprender qué potencialmente podamos estar pasando o un familiar nuestro o algún colega. Puntualmente necesitamos habilitar en el día a día agendas, cronogramas, una línea, ¿no?, de trabajo en el cual si nos sentimos abrumados o agobiados frente a las actividades que vamos teniendo en el día a día, y el ejemplo que les ponía en un principio, ¿no? Estoy frente a la computadora, me han encomendado un trabajo medianamente sencillo o manejable y no puedo avanzar, me desconcentro. Mi mente está más pensando en el accidente o el casi accidente que tuve en la mañana. Y nuevamente estoy vivenciando el miedo, la, la incomodidad, el fastidio. Y nuevamente estoy sintiendo lo que sentí en la mañana. Así no podré avanzar el trabajo que se me encomienda. Entonces comenzamos desde las cosas sobre las que sí tenemos control. Empecemos un poco a estructurar y a generar un cronograma de lo que puedo hacer en el día, lo que puedo hacer en una semana, lo que puedo hacer en una quincena o lo que puedo hacer en un mes. Depende. Empecemos con lo elemental, una unidad básica que es el día. ¿Qué es lo que yo hago en mi día? Tratemos. ¿No lo han hecho? Pruébenlo. Prueben en qué medida les es útil o no. Si funciona, genial, lo mantienen. Si no funciona, buscamos otra estrategia para que esta sea más llevadera, se acomode más a nuestro estilo de vida. Justo antes de tener esta actividad, hablábamos con una trabajadora del ministerio y le ponía como ejemplo, en algunos casos, efectivamente, este diario, esta agenda, la llevamos a cabo, sí, tal vez en el móvil, sino en la computadora, sino visualmente lo tendré en una agenda, por ejemplo. Si no es una agenda, lo haré en un papelógrafo, pero la idea es que exista algo, que exista una ayuda visual para que yo lleve a cabo mis actividades. También actividad física.
movimiento. Ya hay un trabajo que se está haciendo a nivel eh, de reforma de vida, ¿no? Salud está colaborando con este elemento esencial que es necesario para que si estamos frente a una situación de estrés y ansiedad, es un elemento que ayuda mucho. Hagamos también ejercicios de relajación, ¿no? Aprendamos a como algo simple como la respiración puede ayudar muchísimo frente a un momento en el cual la activación que hay frente a una situación de miedo hace que inmediatamente se acelere el corazón y se acelere también la respiración que tenemos. Y cuando nos sucede en un momento clave que es peligroso para nuestra interpretación, esto nosotros inmediatamente lo vemos como algo peligroso y nos asustamos. Los que han sido o han tenido alguna situación de estrés o de ansiedad y han experimentado este tipo de situaciones, verán que su respiración se acelera. Y si mantenemos esa situación, es peligroso, no por el hecho de que nos pase algo malo, sino por el hecho de qué es lo que yo piense en función a ello. ¿Ya? Por eso es que aprendamos ejercicios de relajación, que en algún momento lo presentamos en una de estas actividades de los jueves, ya hace un tiempo. Alimentación saludable también, hay un consejo nutricional también en el ministerio, hay este tipo de beneficio, ¿no? Se invita siempre que haya un conocimiento un poco más explícito sobre este punto. Control y manejo del sueño. Esto es indispensable. Esto sí, préstenle un especial cuidado, ya que generalmente si yo veo que mi sueño, la calidad de mi sueño, la cantidad de mi sueño, el tipo de sueño está siendo afectado, es automáticamente un indicio de que efectivamente algo está pasando. Si yo veo que hay una alteración a este nivel y se mantiene, no es ocasional, no es situacional, no es únicamente un día, 2 días, sino pues esto se mantiene en una semana o dentro de mis 7 días estoy viendo que me afecta más de la mitad, sí, sí necesito prestar una atención muy especial y consultar con alguien, ya que es muy probable que efectivamente esté pasando algo, que algo esté generando esta dificultad. Así que puntualizo y hago un énfasis especial en el tema del sueño. Cómo lo controlo, cómo lo manejo, cómo es, cuánto dura, ¿ya? Igual si es que durante el día tengo un exceso de sueño, mucho ojo con eso. Evitemos, consecuentemente a lo mencionado antes, evitemos exceso. No solamente a nivel de cafeína, también incluiría el tema de consumo de alcohol, ¿ya? Evitemos excesos a este nivel, ya que la cafeína para situaciones de ansiedad sí tiene un papel que afecta directamente a quien está teniendo un proceso de ansiedad. También identifiquemos qué pensamientos, qué ideas tengo yo. Volvemos al ejemplo del accidente que tuve en la mañana y qué es lo que yo pienso en la noche. Bien, tengo ideas, tengo ideas asociadas, vinculadas a lo que sucedió en la mañana. Prestemos mucha atención a qué tipo de ideas se están presentando en la noche. Siguiendo el ejemplo, hay varias ideas que se activan en ese momento, fruto de el estado emocional de miedo, ¿no? que se presenta en esta situación. Bajo el miedo yo puedo habilitar algunos
pensamientos, ¿como cuáles? ¿Y si esto me vuelve a pasar mañana? ¿Y si es que no soy cuidadoso y tengo un accidente nuevamente? ¿Y si es que no puedo curarme o estar bien, si no puedo ser como antes, y si no puedo descansar nuevamente? Entonces, prestemos atención. Ahora, obviamente, estoy exagerando tal vez con algunos pensamientos, pero sí prestemos atención a qué es lo que se habilita, qué es lo que generan estas emociones, pensamientos. Pensamientos que, cuando coloco que son pensamientos disfuncionales, dicho en otras palabras, pensamientos negativos. ¿Ya? Solo que no utilizo mucho las palabras negativo, prefiero utilizar el término funcional o disfuncional. Si funciono bien con un pensamiento, no me hace daño. Si es un pensamiento disfuncional o negativo, entre comillas, significa que sí, potencialmente ya me está haciendo daño. Imagínense ustedes, si yo estoy pensando en la noche y digo, ¿y si es que mañana me atropellan? ¿Qué consecuencias habrá de eso? ¿Voy a querer salir de mi casa? Probablemente no. Y si pienso una y otra vez sobre esta idea, ya, entonces prestemos atención a los pensamientos y finalmente mantengamos una conexión con la gente. Mantengamos siempre diapositiva, Joana, mantengamos conexiones con los contactos que tenemos, mantengamos conexiones con la familia, vemos la manera, no necesariamente todavía estamos en un proceso, ¿no? Pandémico, veamos qué manera es la más saludable para que yo tenga este contacto con aquellos seres queridos o amistades con las cuales tenga contacto. El tener estas conexiones entre la gente nos ayuda, uno, a mantener esta comunicación con ellos, a estar al tanto cómo está el estado de salud, ¿no? En general de ellos y también a esta comunicación que yo tengo. Comunico mis emociones, comunico mis ideas, no me aíslo. Si me aíslo, no tengo la opción de brindar este conocimiento y este estado en el cual yo estoy en la actualidad. Por eso es que al inicio, bueno, no vimos las imágenes, al inicio colocaba unas imágenes en las cuales, o esta de acá, en una imagen tenemos a una mujer que obviamente aparenta sufrimiento y en la otra vemos a alguien que aparenta felicidad. No nos guiemos mucho de las apariencias, ¿ya? Por eso es necesario que nos comuniquemos. Mientras que nos comunicamos con la gente, sabemos qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, que no necesariamente es la apariencia. Y eso lo podemos poner en práctica nosotros con la gente con la que tenemos contacto, amistades, familia, colegas. No necesariamente lo que nosotros vemos en el día a día es lo que es. A veces hay cosas detrás. Y cuando nosotros juzgamos a la gente, cuando juzgamos las actitudes de la gente, pensemos mucho qué hay detrás de ellos. Vemos únicamente digamos que una cara, una faceta de alguien. No necesariamente es eso. Por eso es bueno que tengamos estas conexiones con la gente, ¿sí? Entonces, finalmente, hago hincapié en este mensaje. Si existe una dificultad, si ustedes en este listado de síntomas que se han presentado a nivel de estrés y de ansiedad, si detectan que
están presentes, ya han identificado que hay estrés, ya han identificado que hay ansiedad. Sí, con algunos estamos trabajando temas de ansiedad. Hay algunos casos que ya han salido de alta y están llevando a cabo sus actividades. Hay otros que tal vez han descontinuado las sesiones, otros que están empezando. Es bueno que si yo ya tengo la lectura de que efectivamente no estoy manejando de manera funcional, de manera adecuada, bien el estrés o la ansiedad, es necesario que hable con un profesional competente para que se evalúe de manera precisa, ya que cada quien manifiesta esto de manera diferente. Que sepan esto y que sepan también que es posible, es viable que haya una salida frente a lo que están pasando o aconteciendo. Muy bien, entonces, siguiente diapositiva, Joana. Es así que damos finalizado el tema de hoy. Les agradezco mucho la atención. Si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que hemos tratado hoy, bienvenidos, pueden hacer las consultas. Y no se olviden de llenar eh, la encuesta de la asistencia del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Sí, ay, sí, sí, sí prendí mi micrófono. Ay, gracias a las personas. A ver, uno, dos, tres. Gracias a las 24 personas que han llenado el formulario de asistencia. Igual invitamos a los restantes que por favor nos ayuden llenando su asistencia, porque es importante para nosotros contabilizar cuántas personas forman parte de este espacio para poder mejorarlo y para poder también justamente llevar la cuenta de cuántas personas nos han visitado, ¿no? Hasta ahora, en lo que va abriéndose de este espacio, a ver, déjame contar, Henry. O sea, desde todos los jueves que podamos acumular, con este jueves tengo 833 personas. Pronto vamos a llegar a los 1000. Entonces, sí, a los 1000 asistentes. A ver, Charles, cuéntanos, pues, gracias por levantar tu mano. Por favor, abre tu micrófono para realizar tu consulta. Charles. Charles. Charles, Rafael, ¿desea alguno de ustedes hacer alguna consulta? Charles, Rafael. Creo que no, Henry. No. Ninguna de las personas ha generado algún tipo de consulta, entonces creo que les ha quedado todo claro. O quizá no se animan a preguntarte. Igual invito a las personas asistentes a que puedan colocar su asistencia, pero también recordarles de que Henry brinda consultas personales. Pueden buscar en sus correos electrónicos con la palabra consultorio médico y ahí está el teléfono de Henry, de la doctora Zack, de la doctora, ¿cómo se llama? Analu. Entonces, con ellos también pueden consultar. Si ustedes necesitaran una consulta personal con Henry, los invito a llamarlo o escribirle por WhatsApp para poder agendar con él. Más bien, muchísimas gracias. Creo que nadie tiene consultas esta tarde, Henry. Bien, sí, imagino que está todo ok, entonces, o lo contrario.
¿ya? Así que Bueno, si es que fuese lo contrario, igual están invitados a escribirle, a llamar a Henry. Henry, ¿puedes poner en el chat tu teléfono? sí, 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 lo coloco. Generalmente hay, Si es que ya, ustedes yo han frente sufrido a en algún unos momento algún episodio de estrés 5. o ansiedad que quieran compartir con Henry o que quieran hablar al respecto, igual lo llaman. Me gustaría hacer una pregunta. Ay, gracias, Giovanna. ¿Cómo está? Buenas tardes. Henry, una consulta. Me cautivó el tema en realidad porque yo nunca he sufrido de ataque de ansiedad, pero en alguna oportunidad tuve, digamos, una sensación de temblor de las piernas y tuve mucho, se me bajó como que se me hubiera bajado la presión. Yo sentí sinceramente como cuando una vez tomé la penicilina y me dijeron que eso había sido un ataque de estrés y yo no sabía. Entonces, entre los síntomas que logré descubrir en lo que tú has puesto en esto no encontré lo que yo sentí, pero en ese momento me preguntaron, ¿estás estresada? ¿Estás preocupada por algo? ¿Has tenido algo? Y sinceramente, conscientemente, no tenía nada en ese momento. Fue a inicios de la pandemia. El último día que fui al Ministerio de Trabajo fue esa vez que me pasó eso. Justamente estaba en el consultorio médico por otro tema. Entonces, sí me sorprendió porque y quería saber si esto puede ser que te vuelva a suceder o no. En el caso de un ataque de ansiedad, no sé si esto es que te pueda presentar en cualquier momento o cómo podemos controlarlo en todo caso, ¿no? Gracias, Giovanna. Sí, efectivamente, cuando se hace este listado de síntomas, de signos que generalmente se asocian, ¿no? Por eso decía, generalmente se asocian al estrés o a la ansiedad. Sí, individualmente también hay algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, que no se han colocado acá. Hay algunos casos de ansiedad en los cuales sí experimento, pues, eh, la vista se me nubla, tengo problemas estomacales, tal vez, y sudoración de manos, por ejemplo. Y sé de alguien más que tiene también dificultades a nivel de ansiedad, que tiene otro tipo de síntomas. Entonces sí, hay este tipo de variedad y en función a lo que has comentado, y te agradezco que comentes este tipo de situaciones, ya que nos ayuda a visibilizar un poco más lo que sucede actualmente. Sí, es muy probable que lo que pasó en aquella ocasión haya sido algo asociado con estrés o ansiedad, ¿ya? Habría que indagar un poco más sobre qué es lo que sucedió antes, cómo hacer un mapeo, ¿no? de la situación. Y ahí sí sabríamos exactamente qué es lo que sucedió y qué fue motivado, y qué motivaciones hubo para que sucediera esto. ¿Puede volver a pasar si tuvimos alguna situación como esta? Sí. Pensemos que la ansiedad y el estrés es algo que está en nosotros de manera natural, consignado en una de las diapositivas, que naturalmente nosotros expresamos estrés y ansiedad en diferentes situaciones. El problema está en el exceso, igual como el comer en exceso dulces, por ejemplo, nos puede generar un problema médico, el hacer actividad física en exceso nos puede generar otro problema, X, igual acá. Si yo tengo una dificultad a nivel de ansiedad o estrés y o alguno de estos es en exceso, sí, probablemente pueda generar, como colocamos también, un estrés crónico o un diagnóstico ya de algún tipo de ansiedad, que hay varios tipos, ¿ya? Como diagnóstico. Entonces, si yo sé que generalmente tiendo a asumir el estrés o la ansiedad de manera un poco problemática o me cuesta afrontar este tipo de situaciones, lo mejor es
la prevención, que es algo que generalmente en el país todavía estamos en este proceso de aprendizaje. No tanto enfrentar la situación cuando ya está activada la ansiedad, sino que si tengo una vulnerabilidad, lo mejor es que lo trabaje antes de que se presente el problema. Entonces, no sé, Giovanna, si es que absolví tus dudas, si no, Sí, muchas gracias. sí. Gracias, Giovanna. ¿Alguna persona más que quiera realizar algún tipo de consulta? Los invitamos a abrir su micro y de todos modos les dejamos ahí la encuesta y también hemos compartido el teléfono de Henry, así como lo van a poder encontrar en los comunicados. El servicio que presta Henry, el servicio de consultorio psicológico, es parte de los beneficios que el Ministerio de Trabajo brinda a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, el consultorio es gratuito. Deben de solamente separar su cita con Henry escribiéndole un WhatsApp o llamándolo por teléfono. Y eso sería todo, ¿verdad, Henry? ¿Hay algún requisito más? No, ninguno, ¿no? No, ninguno, únicamente si por A o B no contesto es que justo en ese momento estoy atendiendo, así que si les sugiero que me envíen un mensaje de texto o de WhatsApp si es que por A o B no he contestado, ¿ya? Así que no hay ningún problema con eso. Y inmediatamente después ya me estoy comunicando con ustedes. Igual los invitamos que si tienen alguna consulta de tipo médica, pueden utilizar el teléfono o pueden llamar a la doctora Analú, a la doctora Zack o a la enfermera Isaura para también recibir mayor información. El día de ayer también les recuerdo que se mandó un correo electrónico para que puedan anotarse en la lista para solicitar una cita del consultorio nutricional. La siguiente semana también tenemos, este espacio va a ser llevado por la nutricionista que nos está apoyando. Así que desde Recursos Humanos, desde la Oficina General de Recursos Humanos, están brindando más servicios de salud para ustedes y esperemos que puedan, de hecho, aprovecharlos, utilizarlos y que les sea de beneficio. Yo creo que eso sería todo, Henry, ya que no hay más consultas. Así que nos vemos el siguiente jueves, ¿no? Bueno, te dejo para que también despidas. Chao, hasta luego. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Chaucito. Joana. Gracias. Gracias por todo. Cuídense mucho, cuiden su salud mental y ya saben, si tienen alguna duda, no tengan ningún problema en hacer la consulta, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bendiciones. Gracias, Gracias, hasta luego. gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Qué lindo. Gracias. Gracias, doctor Henry, muy interesante. Gracias, Evita. Cuídate. Ya necesita, gracias. Besito. Bien sonriente el doctor Henry. Esa es la actitud. Mira que si no, Sí, así tiene que ser. Todos. Así es, así se tiene. Claro. Ay, listo. hermano. Cuídense mucho. Un abrazo a todos y estamos bien en Gracias, contacto. doctor. Hasta luego. Adiosito.